Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo la invitación, doctora Alfredo Herrera, doctora Gaby Olmedo, muchas gracias por la invitación a participar aquí. También gracias a las demás instituciones que nos acompañan. Creo que es muy importante tener esta interacción entre la ciencia que se hace aquí y el diferente marco de regulación y de interés legal general en el que creo que podemos acercarnos, como bien dice Jean-Philippe, al protocolo de Nagoya. Yo quisiera darles un diferente enfoque al mismo común denominador del que hemos venido hablando, que es precisamente la preservación y el uso de la biodiversidad, desde, evidentemente, como dice el título, el aspecto de la genética, de la diversidad genética humana. Entonces, como verán, y el ejemplo que quiero darles precisamente sobre el proyecto del biobanco mexicano, creo que es un ejemplo que combina los esfuerzos de crear un biobanco, un reservorio precisamente de la diversidad nacional, en este caso de la población humana, y a la vez con el hecho de dar un enfoque precisamente que es parte de la biodiversidad. Los humanos son, pues al final de cuentas, somos parte del mismo árbol de la vida, entonces son inherentemente herramientas similares que utilizamos para estudiar plantas, que animales, que humanos. Entonces, con eso quisiera iniciar probablemente a manera de contexto, sobre todo para las instituciones que nos visitan de fuera, pues un poco el contexto en el que yo trabajo aquí en el Angerio. Por un lado, tengo mi grupo de investigación, que como bien lo dice el título, pues se enfoca precisamente en el estudio evolutivo de la genómica humana. Este es el grupo de investigación. Tenemos un laboratorio que exclusivamente se dedica a análisis computacionales e utilizamos los datos generados por herramientas genómicas. Por otro lado, también soy el responsable del área de secuenciación y servicios genómicos también aquí en el Angerio, que creo que gracias a la infraestructura que tiene, pues es parte de los potenciales emblemáticos que siempre se mencionan que el Angerio y en general el CINESTRA tienen a disposición en general de la población científica nacional e internacional. También damos servicios a muchas instituciones de investigadores fuera de México. Y creo que a raíz de esta interacción de ambos enfoques, que es por un lado la secuenciación, el acceso a plataformas tecnológicas que tenemos aquí disponibles, y por otro lado la ciencia que aplicamos con ello, creo que el proyecto del biobanco en concreto es un buen ejemplo que combina ambas cosas, puesto que ha sido, como mencionaré en breve, ha sido desarrollado completamente aquí a nivel local y ha utilizado esas herramientas precisamente para tratar de tener una mejor fotografía de la diversidad genética de la población mexicana. Entonces, en cuanto a la introducción teórica, solo quiero recordar rápidamente que pues un poco el auge de las tecnologías genómicas y también el acceso masivo que ha tenido este tipo de datos genómicos es a raíz, pues ya sabemos, de la secuenciación del genoma humano, que casi se cumplen 20 años ahora, por cierto, y a partir de entonces pues ahí ha habido una explosión de la cantidad de datos a la cual tenemos acceso gracias a que estas tecnologías y las máquinas, los secuenciadores que tienen la capacidad de acceder a estos datos, pues ha ido creciendo y cada vez el volumen es mucho mayor en cuanto al volumen de datos generados. Esto obviamente ha ido acompañado pues, de una reducción dramática del costo de secuenciación. Como ejemplo, antes mencionado, el genoma humano fue secuenciado durante muchos años, costó millones de dólares, y ahora por comparación podemos recordar que podemos secuenciar un genoma humano completo en unos pocos días con un costo cercano a $2.000. Entonces, realmente este cambio es dramático y ha permitido que no solamente haya muchos datos con este ejemplo, por ejemplo, genoma humano, pero también muchas otras especies han tenido, digamos, hemos tenido acceso a datos de muchas otras especies gracias a esta tecnología que ha bajado los costos. Entonces, en realidad menciono esto no nada más por una coincidencia tecnológica que hay datos de humanos y de otras especies vegetales, animales, sino que realmente, evolutivamente hablando, es muy importante tomar en cuenta que los humanos han evolucionado a la par, digamos, de todo el ecosistema que nos rodea, llámese interacción con los recursos vegetales, alimentos, después animales. Esto todo viene a entrar en un contexto en el cual los humanos, a través de toda su dispersión del planeta, que sabemos que se originan en África, salen de África hace aproximadamente 50.000, 70.000 años, van, digamos, colonizando nuevos nichos ecológicos y utilizando recursos hasta que después, una vez que está todo el planeta colonizado, también se hacen sedentarios y entonces se utilizan las tecnologías para, por ejemplo, domesticar animales o iniciar la agricultura en diferentes puntos incluso del planeta de manera relativamente simultánea. Es decir, hay toda una diferenciación de poblaciones que no es nada más la migración exclusiva de los humanos, sino también la interacción con su ambiente, que al final de cuentas los hace adaptarse a diferentes nichos ecológicos, diferentes temperaturas, altitudes, etc. Y entonces, a final de cuentas, da lugar a la diversidad
tanto cultural como fenotípica, como genética, que conocemos a día de hoy de las diferentes poblaciones humanas en el mundo. Entonces, aquí es donde creo que nace la motivación de enfocarnos, por ejemplo, en poblaciones indígenas de México y Latinoamérica, porque tan solo vean estos dos gráficos que les presento, que son una proporción simplemente del número de participantes, o de dónde provienen los participantes de estudios económicos a nivel mundial, y vean ustedes cómo en el 2009 el 96% de participantes de cualquier estudio económico, específicamente de asociación médica, son de origen europeo. Entonces toda la demás diversidad mundial queda en ese 4%. Esto ha ido afortunadamente mejorando gradualmente y, por ejemplo, estadísticos de 2016 ha mejorado en cuanto a que este sesgo ha reducido del 96% al 81%. Y el resto de la diversidad humana, pues participantes, por ejemplo, de otros continentes como Asia sobre todo, y ahora hacen un total del 19%. Aún así, es un sesgo masivo hacia las poblaciones de origen europeo, y entonces creo que aquí es donde entra bastante en contexto digamos, el principio del protocolo como el de Nagoya, en donde entonces imagínense qué poblaciones estarán beneficiando de toda la investigación genómica que se hace en poblaciones a nivel mundial. Si los participantes son mayoritariamente de origen europeo, pensaríamos que entonces todos los descubrimientos, llámese mejor entendimiento del perfil genético o diseño de fármacos específicamente para esas poblaciones, van a ser precisamente la población europea, que al final de cuentas son de alguna manera los clientes, digamos, de estas farmacéuticas o de toda la industria que está generando este conocimiento. Entonces, hay un gran sesgo que creo que es importante contrarrestar, y además es paradójico porque también si tomamos en cuenta en dónde se ubica a nivel mundial la mayor diversidad genética, pues no es en Europa. En realidad, si seguimos este modelo que se expliqué en 2 segundos de la evolución humana, si salimos de África, las poblaciones más diversas son las de África precisamente, porque son las que tienen mayor tiempo, evolutivamente hablando, acumulando mutaciones sin sufrir reducciones drásticas de población, por ejemplo. Cuando los africanos salen del continente, hay una reducción drástica del número de individuos y por lo tanto de su diversidad, y de ahí provenimos todos los que no somos africanos. Entonces, por ejemplo, en este estudio, que evaluó la diversidad a nivel mundial de todas las poblaciones, y aquí en el gráfico simplemente muestro el nivel, en el eje vertical simplemente vemos el nivel de la proporción de variantes nuevas que no existían o que no se habían reportado, pero en diferentes poblaciones del mundo. Vemos como a la derecha están las poblaciones africanas en tonos amarillo y rojo, que son las que tienen mayor proporción de nuevas variantes descubiertas a través de secuenciación. Mientras que ven como todas las poblaciones, y con concreto las europeas, están en el extremo izquierdo, que son las que, digamos, menos novedad están aportando las bases de datos, entonces vemos que en realidad el mayor número de personas que se están estudiando son de aquella proporción del mundo que no tiene tanta diversidad que aportar. Sin embargo, los africanos sí, y vean ustedes el segundo grupo que aparece ahí en medio, que son las poblaciones en color rojo, son específicamente las poblaciones de América, y Latinoamérica particularmente. Ahí hay participantes de Colombia, México, Perú, etc. Entonces, esto en gran parte es debido a la mezcla también que tiene la población latinoamericana. No es nada más porque los indígenas de América tengan mucha diversidad, es realmente porque hay una gran mezcla de diferentes componentes. Entonces, es muy compleja realmente la fotografía genética de las poblaciones mexicanas y latinas. Quisiera dar un ejemplo rapidísimo, que este es un análisis de componentes principales en donde resumimos el perfil genético de diferentes poblaciones y en el gráfico se van a agrupar aquellas que tengan mayor afinidad entre ellas. Entonces, vemos claramente grupos de individuos, que aquí es cada nodo en el gráfico es un individuo, vemos cómo se juntan entre ellos según su ancestría genética. Por ejemplo, en verde están los africanos, en rojo los europeos, en azul los nativos americanos, y en posiciones intermedias son las poblaciones latinas que tienen mezcla. Entonces, como esperaríamos, los mexicanos que están en cuadros azules están, digamos, en valores intermedios entre el componente europeo en rojo y el nativo americano en azul, y así sucesivamente. Entonces, podríamos más o menos tener una visión hasta cierto punto simplista de qué es ser peruano, colombiano, mexicano, etc. ¿no? Pero permítanme darles una fotografía un poco más reciente, que esto ya de hace 6 años, de un estudio muy similar en latinos y con referencias mundiales también, que es el proyecto llamado PAGE. Este proyecto fue, a diferencia del anterior, que fue unos 400 individuos, aquí estamos viendo un gráfico similar de 150.000 individuos de todo el mundo. Vean cómo en color, aquí están las poblaciones de referencia, formando también, digamos, marcando estos extremos de cada uno de los polos, y entonces las poblaciones que están en gris son propiamente los participantes del estudio que sabemos que tienen cierto grado de mezcla. Ahora, en la siguiente diapositiva voy a mostrar aquellos que se autoidentifican como latinos o latinoamericanos.
y uno pensaría a lo mejor, si nos predisponemos a qué tipo de perfil tienen los latinos, diría pues a lo mejor está solo en una sola parte de la variación mundial. Vean cómo en realidad cubren absolutamente todos los posibles polos de los componentes genéticos de esta representación mundial. Entonces eso también quiere decir que el ser latino pues es una categorización que digamos simplifica y no hace justicia a la diversidad total que tiene esta población al identificarse como latinoamericana. Puede ser un individuo muy africano, pero viene del Caribe, o puede ser un individuo muy indígena, pero viene de Perú, etc., ¿no? Entonces, es ahí en donde nosotros hemos tratado de trasladar esta diversidad a la utilidad de ese recurso genético como estudio de la población latinoamericana. Menciono este mismo ejemplo del estudio Clay, en donde no nada más es interesante por ver qué tan diversos somos, también es útil, puesto que a nosotros, por ejemplo, agregar datos fenotípicos, en este caso, en concreto, valores médicos, historiales clínicos, etcétera, de estos mismos individuos, vean cómo hay nuevos hits que llamamos aquí en un estudio de asociación, es decir, marcadores que no se ven descubiertos, que están asociados a ciertas condiciones médicas que gracias al hecho de haber incluido una cohorte multiétnica pudieron ser descubiertos. De otra manera, estos no se hubieran podido descubrir. Entonces, tiene realmente una aplicabilidad directa y la idea es tratar de trasladar esto a las poblaciones que son participantes de estos estudios. Sobre todo sabiendo que precisamente en Latinoamérica hay una gran diversidad de origen indígena. Entonces, hemos hecho varios estudios, por ejemplo, este que fue enfocado en la diversidad mexicana ya hace varios años, en donde tuvimos la oportunidad de trabajar con genetistas, antropólogos, que tenían acceso a comunidades indígenas con los cuales ya trabajaban, e hicimos un estudio de cerca de 500 muestras, y analizamos el perfil genético de todo el genoma. Voy a mostrarles un gráfico similar al que vieron anteriormente, que es un análisis de componentes principales, simplemente para ver dónde se ubica la variedad, la diversidad mexicana o nativoamericana de México respecto a las otras poblaciones mundiales. Entonces, aquí volvemos a tener referencia a las poblaciones africanas en verde, poblaciones europeas en rojo, y vean cómo entonces ahora las poblaciones nativas de México ya no forman este grupo compacto y no diferenciado, digamos, de un solo grupo, sino que forman todo un eje de diferenciación, que si nosotros comparamos con el mapa a la derecha, vemos que en realidad hay una correlación geográfica del norte-sur, donde genéticamente se diferencian, por ejemplo, en la parte superior en azul, los Seri de Sonora, después vienen los Tarahumara, Huicholes, la zona centro con toda la población agua, y al final, hasta abajo en el gráfico, vemos los Maya y Lacandones de la región sureste. Entonces vean cómo hay una correlación geográfica que también se explica por la colonización que sabemos que ocurrió del norte a sur en América. Pero entonces podemos poner una medida a esta diferenciación, que es lo que ven aquí en este otro gráfico, y simplemente el código de colores simplemente diciéndonos qué pares de población son más diferenciadas. Valores en azul son valores de muy baja diferenciación, pero ven cómo hay ejemplos en rojo o en amarillo donde la diferenciación es muy alta. Por ejemplo, si comparamos los lacandones de Chiapas contra los Seris del desierto de Sonora, vemos que su diferenciación es casi del 15%. Ahora, esto es mucho, es poco. Déjenme darles nada más un ejemplo para contextualizar. Cuando comparamos poblaciones, por ejemplo, de Europa con Asia, tenemos un 11% de diferenciación. Es decir, en poblaciones mexicanas nativas, de extremos aislados, vemos que hay mayor diferenciación que incluso una población continental de dos polos opuestos de una región que la separa por miles y miles de kilómetros. Entonces, aquí es donde nace la motivación precisamente del proyecto del Biobanco. Es decir, si sabemos que hay una gran diversidad dentro de México, una gran diferenciación al menos, ¿está esto impactando o no en todas las condiciones médicas y eventualmente de beneficios de la investigación genómica sobre estas poblaciones? Entonces, así es como hicimos un gran esfuerzo en hacer una colaboración con un instituto muy importante a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Salud Pública, que precisamente en analogía con todo lo que se está estudiando, por ejemplo, de bancos de Cercoplasma, catalogar la diversidad de México, en esa misma tónica, este instituto hace esfuerzos incluso periódicamente, cada 5 años, en encuestas nacionales de salud que incluyen pues, una serie de preguntas para saber el estado de salud de las personas, la calidad de vida, etc. Pero en particular, en la versión del año 2000, que se llama INSA 2000, hubo un presupuesto importante para además agregar muestras biológicas. Entonces, este biobanco en particular contiene más de 40.000 DNAs de poblaciones de todos los municipios posibles del país. Aquí tienen un mapa donde se muestran cuáles fueron los municipios muestreados. Y este banco está preservado en nitrógeno líquido desde el año 2000, y hasta que hubo entonces esta combinación, como les mencionaba, de tecnologías a costo, y que tuvimos la fortuna de hacer un esfuerzo conjunto con la Universidad de Oxford, con la misma salud pública, y aquí en Evangelio propusimos un proyecto genómico
para analizar al menos 10.000 de esas 40.000 muestras a nivel de todo el genoma, cosa que no se había hecho antes nunca. Entonces, esta primera fase del proyecto consiste en eso. Son 10.000 muestras que están siendo genotipadas con 1.8 marcadores genéticos y además hay también una serie de fenotipos que les voy a mostrar en un momento. Bien. Alguna de las motivaciones, o gran parte de la motivación de hacer esto es no nada más qué podemos responder con estos datos en este tiempo de 2 años que dura el proyecto. Lo importante es generar también un recurso que sea útil pues, para toda la comunidad científica en general que le interese estudiar la población mexicana. Entonces, muestro como ejemplo este otro caso de un consorcio internacional de la Well Control en el Reino Unido, donde hicieron un abordaje de, por ejemplo, si cada estudio de asociación cuesta cierto dinero por tener que estudiar los casos de las enfermedades más los controles de este mismo estudio, pues duplico el costo de los proyectos. En cambio, si tengo un set o un conjunto de controles en común, lo puedo repetir puesto que es de la misma población, y entonces puedo ahorrar la mitad del costo de cada proyecto. Así fue como incluso este consorcio pues, fue muy exitoso. Con un solo set de datos hicieron estudios de asociación de múltiples enfermedades con un presupuesto que hubiera sido, pues que es la fracción de lo que hubiera sido un costo total de cada esfuerzo hacerlo independientemente. Entonces esto también se revierte en optimizar recursos, ¿no? Bien, pues ¿qué sabemos hasta ahora? Pues esto es obviamente confirmar que México tiene una gran diversidad. Eso es un análisis preliminar para ver qué componentes ancestrales encontramos. Es el trabajo de una postdoc que tenemos en el grupo, Michelle Sohei. También estamos encontrando, tal como esperábamos, diferentes perfiles genéticos en individuos, por ejemplo, comparando Yucatán con Veracruz, Guerrero o Sonora, completamente diferentes los perfiles genéticos, tal como esperábamos. Y entonces a estos mismos individuos cuyo perfil genético es diferente, como decía, tenemos una serie de bases de datos de un montón de fenotipos que pueden ser desde morfológicos, incluso mediciones bioquímicas como colesterol, diferentes lípidos, e incluso lo novedoso también es esta última columna, donde pueden ver el tipo de patógenos o los anticuerpos contra esos patógenos que pensamos medir en las mismas muestras de suero que fueron colectadas de estos individuos. Entonces, hay toda una serie de posibles correlaciones que queremos establecer entre el patrón genético y el perfil fenotípico de cada individuo. Y esto a través de todo el país, como lo mostré en el mapa. Entonces, como resultados preliminares, tenemos una serie de estudios de asociación que ya nos están dando al menos buenas noticias de que con este número de muestras tenemos poder estadístico de encontrar zonas del genoma en donde vemos claramente una serie de marcadores asociados con cada condición. La manera de leer estos gráficos es simplemente ver la línea que es el umbral por el cual nosotros tenemos que esperar que marcadores están significativamente asociados con este rasgo, en este caso triglicéridos o colesterol o alta o baja densidad de HDL, LDL. Entonces sabemos que todo esto tiene importancia también médica y vean cómo empezamos a ver marcadores, por ejemplo este que está aquí, el ABCA1, se sabe que es un marcador ya reportado que exclusivamente se ha encontrado en poblaciones de origen indígena en toda América. Si uno ve la frecuencia de este marcador en cualquier parte del planeta, es cero. De manera que si no hubiéramos estudiado la población de origen indígena o cierta mezcla indígena, no hubiéramos podido, por ejemplo, detectar este tipo de asociaciones, ¿no? Entonces, este es, insisto, algo preliminar, pero es para dar una idea de qué tipo de cosas estamos explorando. El otro punto importante de este proyecto es que todo, como decía al inicio, está haciéndose localmente, por lo tanto creemos que es un esfuerzo en construir la capacidad local para liderar este tipo de proyectos y no depender de otras naciones haciendo la tecnología o incluso importando los conocimientos, cosa que no sería transferible tampoco. Insisto, el perfil genético diferente no implica o anticipa que no va a ser directamente transferible los descubrimientos en otras poblaciones. Otra cosa creo que muy importante de cara a los principios del protocolo de Nagoya es el hecho de que también al hacer estudios en poblaciones humanas lleva un componente ético y de sensibilidad muy importante, que no es nada más el obtener el material genético y hacer el estudio científico. También hay toda una serie de consideraciones que llevan mucha responsabilidad y que entonces siempre somos muy cuidadosos en iniciar estudios que impliquen un compromiso o una relación estrecha con cada comunidad, y eso lo hemos hecho con cada vez que hemos podido hacer muestreos directamente en comunidades indígenas. Aquí muestro solo un ejemplo de los participantes de un estudio en el Océano Pacífico, por ejemplo, en donde además de demostrar, digamos, el compromiso con estos individuos, con esta comunidad, regresamos a las comunidades después de hacer los estudios genéticos y regresamos los resultados para que precisamente entiendan más allá de qué se trata este estudio genético, no nada más dar una muestra, jamás volver al investigador y nada más apareció un artículo científico que ni entiendo y no sabemos a quién está beneficiando en realidad. Entonces,
el regresar a la comunidad, decirles, ese es tu perfil genético, está sirviendo para contestar esta pregunta antropológica o médica, etcétera, creo que es un paso muy importante en mantener ese vínculo con la comunidad y hacerlos partícipes a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Entonces, con eso quiero cerrar el apartado, digamos, de lo que hacemos en comunidades o poblaciones modernas, como llamamos. Pero antes de terminar, quisiera abrir también una pequeña reflexión sobre el resto de estudios que sabemos que son de punta, porque también esta tecnología está abriendo nuevos capítulos cuando no nada más analizamos ADN moderno, sino que ahora también las tecnologías nos permiten analizar ADN antiguo de muestras, como mencionaba ya Philippe, de restos arqueológicos, donde se ha preservado DNA en diferentes grados, pero que al menos las tecnologías nos permiten ya acceder a la información genética de estos huesos o fósiles o plantas, etc., ¿no? Entonces, partimos obviamente de la tecnología a partir de un hueso, pues prácticamente se pulveriza, se muere y a partir de ahí se extrae el ADN y entonces se trata de recuperar lo más posible para secuenciación. Entonces, esto obviamente tampoco ha sido la excepción en cuanto al interés de las poblaciones americanas, de hecho ha sido de gran interés, puesto que ya mencionaba que hay pocos estudios en poblaciones de origen indígena americano y entonces sobre todo han hecho estudios en zonas del Ártico porque es donde mejor se preserva precisamente el ADN, entonces no es coincidencia que ahí es donde han aparecido las principales publicaciones, pero lo menciono sobre todo en la gran oportunidad que implica también para México, sabiendo que es un país no solamente diverso en cuanto a su riqueza actual, lingüística o cultural, sino todo el acervo arqueológico que preserva y que sabemos que es gran parte del patrimonio mexicano. Desgraciadamente también en este aspecto pues hay una falta de regulación en qué pasa con este tipo de colecciones osteológicas, es decir, sabemos que la tecnología existe, sabemos que hay una desigualdad grande también entre quién puede acceder a esa tecnología y cuánto cuesta, por lo tanto también hay un sesgo ahí entre cuáles poblaciones están más estudiadas que otras, y entonces lo menciono precisamente para propiciar esta reflexión. Hay casos en donde ya, por ejemplo, se sabe que muestras que provienen del territorio mexicano, pues este es un caso muy sonado, que es la famosa Naya, que se bautizó este esqueleto de una niña que se encontró sumergida en un cenote en el sistema subacuático de los cenotes en Yucatán, del cual se logró aislar una pequeña parte de ADN solamente para estudiar el ADN mitocondrial y se pudo ver que efectivamente era de un amplio grupo nativo americano. Entonces, además de que se flechó en más de 12.000 años, quiere decir que es uno de los restos más antiguos conservados en América, y el hecho de que haya sido latinoamericano pues habla de una continuidad genética en esa zona hasta la fecha, ¿no? Entonces, pero lo que quiero mencionar en este momento es, vean ustedes el artículo, que pues no implica ningún arqueólogo, ni ningún genetista, ni ningún investigador, ni de Yucatán, ni de México, ni mucho menos, es decir, una muestra que no sabemos cómo acabó en el laboratorio de Seattle, se publicó y pues yo no sé qué tipo de proceso, de por lo menos participación hay con la comunidad local, ¿no? Otro ejemplo pues es también una cueva en la zona de cenotes, en el sistema de cenotes de la península de Yucatán, en donde además incluso esta es una zona saqueada, se sabe que se robaron los restos y parece ser que los ladrones dejaron uno de los esqueletos y pues este esqueleto se logró recuperar, entre comillas, y lo mandaron a Alemania. Yo no sé si mandaron a Alemania realmente a recuperarlo, pero al menos era un intento de tratar de sacar ADN y veamos esta nota que dice que no logramos sacar nada o recuperar nada de ADN, ¿no? Entonces, el punto técnico, tecnológico se entiende en cuanto al reto y creo que es bueno apostarle a una zona o a un laboratorio donde se pueda maximizar las chances de que salga bien el experimento, es decir, material valiosísimo que tampoco vamos a arriesgar en un lugar que no tenga la infraestructura, pero como primera opción pensar otra vez en Alemania, pues tampoco es como que pensar en todas las opciones, ¿no? Entonces creo yo, sobre todo sabiendo que en México sí hay ese tipo de infraestructura disponible, ¿no? Una de ellas es precisamente aquí, el laboratorio de ADN antiguo del doctor Montiel, como bien mencionaba Gabriel. Otro es incluso un laboratorio que tenemos aquí a una hora de camino, que es un laboratorio con el que también colaboramos bastante, que es parte de la UNAM. Entonces, es decir, hay opciones y también hay conocimiento para poder analizar este tipo de datos en México, ¿no? Lo cual también revertiría en hacer el mejor uso posible de ese patrimonio legado cultural a nivel genético. Quiero mencionar un par de ejemplos de los casos que sí estamos haciendo aquí localmente en ADN antiguo. Por ejemplo, este es un sitio arqueológico de Guanajuato. Este es un proyecto que están llevando la arqueóloga Gabriela Cepeda y la antropóloga Carlos Sandoval, de aquí del Evangelio. Y la buena noticia es que, por lo mismo, a pesar de que la mayoría de estudios se han hecho en el norte y en la zona ártica de América, porque es donde mejor se preserva el ADN, no quiere decir que en el resto de lugares más templados es imposible. Este resultado, que aquí tenemos acceso a 19 muestras del sitio arqueológico, 7 de ellas tienen un porcentaje de ADN endógeno mayor al 1%, lo cual ya es
Suena muy poco 1%, pero ya es bastante para cuando trabajamos en ADN antiguo. Entonces, creo que es muy prometedor el hecho de que estamos haciendo este tipo de estudios. Otro que quiero mencionar, vuelvo a mencionar también al doctor Montiel, que es otro de los pioneros en esta área en Argevio, que es un proyecto que hace en el Centro Arqueológico de Cantón en Puebla. También está logrando sacar secuencias de exomas de restos humanos de este sitio arqueológico. Y bueno, todo este tipo de información en general está contribuyendo pues, a la reconstrucción migratoria e histórica de la población humana, ¿no? En general creo que son muy útiles este tipo de estudios, no solo para entender el origen de las poblaciones, de dónde venimos o qué características nos hacen diferentes, sino también para entender a través del tiempo cómo es que la población ha evolucionado, ¿no? Cómo es que somos capaces de adaptarnos a diferentes nichos, a diferentes latitudes. Menciono, solo para finalizar estos dos ejemplos, proyectos que también tenemos en el laboratorio, por ejemplo, comparando poblaciones indígenas de México con una inclusión explícita de tarahumaras, que sabemos que tienen este rasgo característico de que son muy buenos corredores de larga distancia. Entonces estamos comparando genomas de los que son rarámuri y los que no son rarámuri para ver qué cosas genéticas son diferentes entre ellos y a lo mejor tener un poco una idea de qué es lo que genéticamente los condiciona a lo mejor a tener este tipo de rasgo particular. Otro ejemplo es también, estamos estudiando la adaptación a la altura, por ejemplo, poblaciones andinas del altiplano peruano, en donde estamos muy interesados en entender cuál es la base genética de una condición médica que es la preeclampsia, hipertensión durante el embarazo, y también tiene muchas posibilidades de informarnos de cuál es la fisiología del cuerpo humano a una altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que tampoco es donde estamos habitualmente acostumbrados a vivir. Entonces, ese tipo de ejemplos creo que son importantes tomarlos en cuenta para poder dar ejemplos de cómo estamos aplicando las tecnologías genómicas para entender mejor también a la diversidad genómica y cultural de nuestras poblaciones, ¿no? Y por último decir que nada de esto sería útil si lo dejamos nada más en el ámbito del laboratorio o de los expertos que son, digamos, la minoría, sino que también trasladarlo, como decía, en general a que los nuevos investigadores y estudiantes se entrenen en cómo analizar estos datos, pues va a ser posible enfrentar los beneficios cuando después, si generamos datos de esas poblaciones, pues localmente lo vamos a poder absorber y traducir en beneficios. Insisto, no sirve de nada que generemos genomas y genomas de poblaciones indígenas del Amazonas si al final de cuentas los británicos van a ser los únicos que, por ejemplo, la analicen y la exploten. Es decir, si tenemos gente localmente capacitada para poder analizar estos datos, pues vamos a tener mayor oportunidad de competir de manera equitativa, ¿no? Entonces, eso fue un rápido digamos, panorama de lo que hacemos en el laboratorio. Creo que en conjunto con esta visión del protocolo de Nagoya, porque me parece muy atinada la frase que Jean-Philippe mencionaba, que nos acercamos naturalmente al protocolo, tal vez sin hacer proyectos específicos que vayan encaminados al protocolo, pero creo que de manera natural tratamos de que nuestras prácticas científicas se apeguen lo más posible al protocolo de Nagoya. Entonces, con esto concluyo agradeciendo a todos los colaboradores, investigadores que forman parte del proyecto, y a ustedes por aguantar antes de la comida. Muchas gracias.